Mi nombre es Karen Daniela Reyes, tengo 35 años de edad, soy mexicana y nací en la Ciudad de México. Hago karate con tanto amor porque yo sé lo que es hacerlo muy mal. No es fácil, pero por eso me gusta, porque no está facilito para mí, me implica un poco de reto. Yo no sabía nada del karate ni me interesaba, y cuando conviví con los karatecas pues me caían bien, tenían como un ambiente divertido, y llegué a la clase y que no pude hacer muchas cosas. Y cuando le digo a mi papá y a mi mamá que el karate y no sé qué, yo llevaba 4 clases, me dijo mi papá, pero ni te vas a quedar, ni no sé qué. ¿Por qué no creen que me voy a quedar? O sea, de verdad me veo tan débil, de verdad me veo tan así. Y pues fue como el encontrar el reto conmigo misma, es el saber que sí puedo ser más fuerte y sobre todo aprender a defenderme. Pues ya llevamos 20 años haciendo karate. Ahorita me estoy preparando para competir en el Open de Nueva York. Es mi última competencia porque me gusta dar como un buen papel físicamente, estar bien enfocada. Mi karate ya evolucionó y la primer meta personal es hacer un cinta negra. Nunca he hecho un alumno cinta negra y llevármelos a Japón. Es una espinita que tengo. El primer mundial al que yo iba a participar, que estaba seleccionada cuando tenía 20 años, no fui, era en Japón. Tuve un embarazo no planeado. 6 meses antes del mundial me entero que estoy embarazada. Fue, creo que, de las cosas más fuertes que he vivido en todos los sentidos. El embarazo se complica, pierdo al bebé, no voy al mundial y pues todo se queda como gris. Cuando regresé a mi sensei, dijo, yo no creo haberme equivocado contigo. Yo te entrené para que tú fueras una campeona de vida. Te puedes quedar aquí sentada, enojada y aquí frustrada a tus 20 años, o pararte y encontrar el porqué de todo esto. A mí ponerme karate me enciende algo que no te puedo explicar. Mi sensei me vio y me dijo, oye, ¿ya sabes que va a ser el mundial? Sí, hay la oportunidad de que entres al abierto. ¿Te gustaría? Llegué a ese mundial con 30 kilos abajo, sin ser favorita. Empezamos a pasar rondas. Yo no sabía en qué lugar de la ronda iba, solamente era como iba avanzando en la categoría. Estábamos empatadas. Entra mi último punto y ya, ¡pam! Se prenden las luces y se pasan los jueces. Y se para el entrenador. Era la final. Eres campeona del mundo. Fue como de las sensaciones más fuertes que he sentido, y fue como la cerecita del pastel y como este es tu camino, este es tu lugar. Me enteré del programa de Mexicana Emprende, estaba en internet, 4ª edición, Mexicana Emprende. Si tienes un negocio o quieres abrir un negocio, era hacer un curso para generar el plan de trabajo. De todas las que empezamos, llegamos como creo que 15 a la final con el plan de negocios terminado. Yo presenté el del karate, llegamos las finalistas y empiezan a anunciar, y cuando dicen mi nombre dije, ¿y tú no te...? Me emocioné muchísimo y como que mi mente se borró y no recuerdo como qué era lo que decían. Y ahorita lo que estamos haciendo, pues todos los niños que están en este grupo son niños campeones, y es pues para mí muy gratificante que algo que nació por un gusto, por no dejar de hacer lo que amo, está dándole sueños, y pues a lo mejor lo que yo quería aspirar en algún momento, ahorita ya se está viviendo con las generaciones actuales. La experiencia del consulado, lo que más me dejó, más que el primer lugar de Mexicana Emprende o verme a mí como emprendedora en este país, me regresó como el valor a lo que hago y el valor a lo que soy, como mexicana, como mujer, como humana, en cualquier lugar del mundo. Y agradecí a las personas que hacen posible esto, a Curazao, a todos los que fueron parte de este proyecto, porque en realidad son historias que vienen detrás y a veces nosotros mismos ni nos damos cuenta de lo poderosos que somos.